Buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos en un martes 20 de febrero. Este día vamos a estar hablando del asma infantil. ¿Cuántas veces no ha conocido a algún niño, familiar o su propio hijo que le ha tenido que salir corriendo a cualquier hora, en la noche, en la madrugada, con aquel niño con dificultad respiratoria y sibilancias? Vamos a estar conociendo acerca de esta enfermedad. Veamos la siguiente cápsula y al regresar les presento a nuestros invitados. El asma es una enfermedad común en la infancia que afecta las vías respiratorias, es decir, los tubos que trasladan el aire hacia adentro y fuera de los pulmones. Cuando un niño la padece, su respiración puede ser dificultuosa, silbante y con tos prolongada debido a la inflamación. En la mayoría de los casos su origen es alérgico, incrementando las secreciones y la musculatura bronquial. El 25% de estos se detectan durante el primer año y depende de diferentes factores de riesgo como el abandono precoz de la lactancia materna, la exposición permanente a alérgenos como el polvo o las mascotas, y el humo del tabaco que puede ser inhalado pasivamente. Cuando los síntomas de asma empeoran, se producen las crisis, usualmente ocurren temprano en la mañana o en la noche. Para conocer más sobre el asma infantil, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán hablando de este interesante tema. Acompáñanos. Y definitivamente que es un tema muy interesante, una enfermedad bastante compleja que necesitamos todos aprender acerca de ella, desmitificar muchas creencias que existen acerca si se cura o no. Todo eso vamos a estar aprendiendo. Nuestro primer invitado, le damos la bienvenida al doctor Mauricio Alexander Romero. Él es nuestro neumólogo pediatra. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Qué tal usted? Gracias por la invitación también. Muy bien, muchísimas gracias. Contentos como Salud TV de tenerlo acá nuevamente. De verdad, un placer. Bueno, también le damos la bienvenida a nuestra querida pediatra, la doctora Susi Gámez. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Bien, gracias por la invitación en un tema como siempre interesante. Muchísimas gracias por aceptarla. Y como el factor alérgico es importante, no lo podemos dejar de tomar en cuenta, tenemos con nosotros al doctor Mauricio Flores Morales, alergólogo pediatra. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación y saludos a todas las familias ahorita en este momento. Es bonito hablar de este tema que es muy importante por las emergencias que se puedan presentar, ¿verdad? Definitivamente, es una enfermedad, como les decía yo, compleja e interesante. Pero ¿qué les parece si comenzamos hablando en sí a qué se refiere el asma bronquial infantil, doctor? El asma se ha catalogado como una enfermedad inflamatoria y en la cual intervienen varios factores. Desde el punto de vista de inflamación de vías respiratorias va a producir más moco, eso nos puede llevar también a una constricción del músculo liso, nos disminuye y empiezan los síntomas, ¿verdad? Es una enfermedad que la mayor de las veces hay antecedentes familiares de forma directa, padre, madre o hermanos, tíos, de asmáticos, en la que uno tiene que tener presente cuando el paciente lo ve en la primera vez. También está asociada a algunos virus, ¿verdad? Principalmente al virus de la bronquiolitis, del sincicial respiratorio. En el 75% de los casos es responsable de bronquiolitis y hay estudios de Fernando Martínez donde él menciona que cuando un niño tiene bronquiolitis sin antecedentes familiares de asma, puede llegar a ser hasta un 50% en el transcurso de su vida un paciente asmático. Y ese porcentaje sube cuando el padre o la madre se le ha diagnosticado asma en algún momento de su vida. Como podemos ver, es una enfermedad que puede ser adquirida a través de un virus, puede ser también una predisposición genética, pero no es algo que se hereda. Uno nace probablemente con esa predisposición. Y aquí juega un papel muy importante y los colegas pues también lo van a reforzar, me imagino, es la parte de control ambiental. Más que todo el control ambiental intradomiciliar, que juega un factor muy importante para evitar los potenciales irritantes de las vías respiratorias. Pero mira, muy interesante porque nos menciona el doctor, tiene un componente genético importante, mas no es necesariamente heredada, ¿sí? Así es. Pero también mencionó que
el chance de que si un padre es alérgico o tuvo el diagnóstico de asma en algún momento de su vida, el hijo tiene el 50% de probabilidades. ¿Así es? No, cuando el niño tiene bronquiolitis y es provocada por el virus sincicial respiratorio, que es en el 75% responsable de la bronquiolitis, si el padre o la madre, según los estudios de Fernando Martínez, han sido o son asmáticos, más bien, allí la probabilidad sube más de un 50%. Más de un 50%. Pero por eso mencionaba la parte ambiental intradomiciliar, que es muy importante, porque yo tengo pacientes en que los padres son asmáticos y se ha manejado el control ambiental eliminando factores potenciales que pueden ser irritantes de las vías respiratorias, porque no todos los irritantes son alergenos y otros que pueden ser alergenos. Se eliminan estos potenciales predictores de irritación de las vías respiratorias con todo lo demás del cuidado que se le puede dar de puericultura a un niño, y la evolución es satisfactoria. Si llega a presentar síntomas, hay que decirlo desde un inicio, que un asmático no está restringido a no moverse, a no llevar una vida normal. El niño asmático, con su tratamiento adecuado y pudiendo controlar la enfermedad, lleva una vida completamente normal, pero quiero hacer énfasis del evitar el humo de tabaco intradomiciliar o alrededor del niño. Y no solo el humo, también el olor. Bueno, y ese para todo el mundo, no solamente para aquellos que tienen predisposición asmática, eso es para todos. Para todos. Ahora bien, vamos a preguntarle al doctor Flores Morales, ¿el asma se cura o no se cura? Porque yo he escuchado en muchas ocasiones, cuando en la adolescencia se le va a curar. Era asmático cuando era niño, pero luego se me quitó. Bueno, el asma, para comenzar, es una enfermedad, como lo había indicado el doctor, es una enfermedad inflamatoria y es la principal enfermedad inflamatoria crónica de los niños. Eso quiere decir que va a ser por mucho tiempo. El verdadero asmático no cura. Pueden tener periodos de estabilidad de la enfermedad, pero puede ser por muchos motivos. Uno de ellos, pues, si lleva un buen control con su médico de cabecera, pues puede tener un asma bien controlado y puede pasar un buen tiempo asintomático. También mucho tiene que ver con el desarrollo pulmonar en los niños, la mejoría de las capacidades pulmonares, sobre todo niños que hacen bastante actividad física, o también, como lo habían indicado, si no hay mucha exposición medioambiental, pues eso también puede disminuir que no hayan muchas crisis o muchos episodios en estos niños. Otro punto muy importante a hablar sobre el asma, sobre todo en la niñez, es tener en cuenta que básicamente el 90% de los cuadros de asma en la niñez son de índole alérgico. O sea, es un componente, de hecho, multifactorial, que como ya lo había mencionado el doctor, es la predisposición genética que tiene el individuo y la exposición ambiental. Y eso se suma y causa una enfermedad. Entonces va a depender de cómo se va dando esa exposición en todo el tramo de su vida, porque puede que haya pasado sus primeros años de vida sin síntomas y posteriormente se expone en la adolescencia o en la adultez y ahí puede desarrollar también la enfermedad. Muy bien. Bueno, vamos a ir a una pausa. Escucharemos el avance de noticias con Astrid Ábalos y al regresar le preguntaremos aquí a la doctora Gámez que nos cuente cómo identificamos al niño asmático en su primera consulta. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Estamos aprendiendo este día sobre el asma bronquial infantil y les decía que vamos a preguntarle a la doctora Gámez cómo identificamos la primera consulta que el niño llega con una crisis asmática y decimos, es sospecha realmente, está teniendo una crisis asmática. ¿Cómo hacemos, doctora? Bueno, el asma bronquial se caracteriza por lo general por una tos seca, irritativa, que tiene un predominio de horario. Esto puede ser en horas tempranas de la mañana, en la madrugada o por la noche. La mamá es enfática en decir, en el día se me calma bastante la tos y ya por lo general en la madrugada le agarran
periodos de ataques de tos, y esta tos es seca. También puede haber un poquito de tos con flema, como el doctor dijo, puede haber también una secreción de moco, pero por lo general es una tos seca. Va acompañado de silbidos, la mamá dice le chilla el pecho, ahora le chilla es una cosa y lo que la mamá dice hervor de pecho es otra, porque son dos cosas diferentes. Por lo general el silbido son como pitillos que van acompañando a la tos, y va acompañando también una dificultad respiratoria que puede ir desde una dificultad leve hasta una dificultad bastante severa. También el niño más grande, un niño de 8, 10 años, ya por lo general, el niño puede expresar que el pecho lo siente oprimido, que lo siente apretado. Eso también puede darse en una crisis asmática. Ahora, el primer episodio puede presentarse tan pronto como abajo del año de edad. Eso va a depender de muchas cosas, como ya lo habló el doctor, factores heredados o desencadenantes ambientales o alérgicos, y realmente también hay otras enfermedades que cursan con chillido de pecho y tos. Entonces aquí es donde el pediatra tiene que hacer una buena entrevista a la mamá, un buen examen físico y tal vez ir descartando otras enfermedades que pueden estar asociadas a esta tos con chillido de pecho. Como te explicaba, puede empezar desde el primer año de vida, desde antes. Para eso, digamos, hay algo que se conoce como fenotipos del asma, que por lo general uno puede ir comenzando a clasificar al niño, que puede empezar este silbido antes del año de vida y puede ir tal vez resolviendo ahí por los 3 a 6 años de vida, y no está relacionado necesariamente con problemas de alergia. Pero hay otra parte de esa clasificación, que el niño puede empezar sus episodios después del año de vida, y sí puede ir relacionado con problemas de alergias, ¿verdad? Alergias, y puede ir resolviendo hasta ya por la adolescencia. O sea que, como te digo, o sea, aquí es donde el pediatra tiene que ir haciendo una adecuada evaluación. De hecho, se dice que 3 episodios de sibilancias en un periodo de 1 año ya tiene que ser como un poco de alerta e ir pensando si puede estar asociado a un asma. Muy bien. Las causas, doctor. Causas del asma realmente. Dijimos que es predisposición genética. Hablemos de factores de riesgo también, quienes están en más riesgo. Si realmente las mascotas, las alergias o los niños que son alérgicos, independientemente tengan mascotas o no, cualquier cosa puede ser un detonante. Sí, podríamos dividir a los asmáticos entre los que son asmáticos alérgicos y los asmáticos no alérgicos. Hay alérgicos que no son asmáticos, porque no es una ley que se va a cumplir, que el que es alérgico va a ser asmático o el que es asmático va a ser alérgico. Aunque un gran porcentaje, como lo dijo el doctor Flores, es alérgico, pero no todos los niños asmáticos son alérgicos. Por eso, como bien dijo la doctora Gámez, hay que hacer una buena historia clínica, entrevistar a los padres, y las causales uno las va tratando de determinar en el historial clínico. Yo veo también con bastante frecuencia, por eso lo mencionaba, la bronquiolitis, ¿verdad? Son cuadros que se presentan principalmente en los primeros 6 meses de vida, y los padres son enfáticos en decirme, no, ni el papá ni la mamá somos asmáticos, el niño era sano, tuvo una crisis de cansancio, se hospitalizó, hizo una neumonía. Después de que le dieron de alta, ha comenzado con estos procesos, como ya lo describió la doctora, que pueden ser descritos como chillido, como de pecho, como hervor o cansancio, o tos nocturna que no les deja dormir adecuadamente. Y en esos casos, la frecuencia y la recurrencia de las crisis broncoobstructivas ya me hacen pensar en un paciente asmático, y comienzo a tratarlo como tal, con terapia antiinflamatoria, que ya más adelante describiremos, que la piedra angular de tratamiento del asma es los esteroides inhalados, ni tomados ni inyectados, sino que inhalados, ¿verdad? Por vía inhalada, adecuadamente con el sistema de acuerdo a la edad del paciente. Y siempre, en cualquier crisis broncoobstructiva, en cualquier caso que un niño que tenga broncoobstrucción, llamémosle chillido de pecho, hervor de pecho, cansancio, lo que sí tenemos que usar es salbutamol
en inhalador de dosis medida presurizada con su espaciador de volumen o aerocámara, mascarilla o no mascarilla, dependiendo de la edad. También en los pacientes, yo como especialista, neumólogo pediatra, usualmente no veo al paciente de primera instancia. Usualmente ya son pacientes tratados a veces que son referidos del pediatra a mi persona cuando ya no hay, de alguna manera ellos consideran oportuna la referencia. Ya tengo en ese momento, pues ya veo pacientes que me los mandan con un diagnóstico, para mí es más fácil. Y si yo veo que el paciente también tiene un factor alérgico dentro de su cuadro clínico, me apoyo también en el alergólogo pediatra. A medida el niño va avanzando, podemos hablar ya de poder hacer diagnóstico con la espirometría en mayores de 6 años. Pero las causas principales, volvemos a mencionarlas, lo que ya todos dijimos, predisposición genética, con el medio ambiente puede influir, pueden empujar los virus, las infecciones virales, y vuelvo a hacer énfasis en el humo de tabaco intradomiciliario. Muy bien, doctor. Bueno, vamos a una pausa, pero antes, ¿qué les parece si escuchamos estas curiosidades respecto al aparato respiratorio? ¿Sabe usted si los pulmones son del mismo tamaño? ¿Cuántas veces inhalamos y exhalamos en el día? ¿Y cuánto tiempo es capaz un ser humano de contener la respiración? Ya volvemos. Este día te presentamos datos curiosos sobre el aparato respiratorio. ¿Sabes cuánto tiempo eres capaz de contener la respiración bajo el agua? El récord Guinness le pertenece a un hombre alemán llamado Tom Sittas, quien fue capaz de permanecer 22 minutos sumergido bajo el agua sin respirar. El resto lo hacemos por unos 30 y 60 segundos en promedio. Hablando de respiración, ¿conoces cuántas veces inhalamos y exhalamos al día? Una persona en reposo respira normalmente entre 12 y 15 veces por minuto. Al día lo hacemos alrededor de 20.000 veces y al hacerlo inhalamos aproximadamente 6 litros de aire. Y para contener el aire que necesitamos, los pulmones, al igual que nuestro cuerpo, no son asimétricos. El derecho siempre es ligeramente más grande que el izquierdo. A menudo se relaciona al corazón como signo del amor. Pero, ¿es realmente en las cámaras cardíacas donde se origina este sentimiento? Te lo contamos al volver de la pausa. A menudo se relaciona al corazón como signo del amor. Pero, ¿es realmente en las cámaras cardíacas donde se origina este sentimiento? A pesar de ser borbandeados con figuras de corazones de distintos tamaños y representaciones, todo este proceso se origina desde el cerebro. Se calcula que son alrededor de 12 áreas las que se activan cuando sentimos amor. Estás viendo Salud TV. Bueno, buen provecho a ustedes que están almorzando y nos acompaña el licenciado Mario Echeverría a través de nuestro enlace vía Streambox, que nos va a comentar al respecto de los factores emocionales, su influencia en el niño con asma y cómo controlarlos. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Muy bien, mucho gusto. Un gusto saludarles a todos ustedes y a los televidentes. Un placer estar nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias. Estábamos comentando de todos los factores que tenemos desencadenantes, pero no habíamos mencionado el factor emocional. ¿Qué tanta influencia tiene el factor emocional en el desencadene de las crisis asmáticas? Pues vieras que es bastante importante cómo desencadena esto, lo que es la ansiedad, el estrés, la ira y los comportamientos emocionales de los jóvenes se desarrollan a través de ello. En este caso, cómo se relaciona con el asma es bien importante. Los niveles de estrés o ansiedad o ira que tengan los niños que sufren asma activan algo fisiológico que conlleva a un ataque asmático, ¿verdad?
Muy bien. ¿Y de qué forma podemos ayudarle a estos niños para que puedan controlar sus emociones y ayudarles a los padres a liberar esa ansiedad de esperar que cualquier cuestión que los altere pueda desencadenar una crisis? Correcto. Y es importante trabajar de dos maneras. Cuando se trabaja con un niño que padece asma, es importante trabajar estos dos ejercicios. Primero se trabaja con los padres. ¿Por qué? Porque muchas veces los comportamientos de los padres, esa misma ansiedad, ese mismo estrés de ver al niño en crisis asmática, puede ocasionar que el niño desarrolle o empeore más el ataque, ¿verdad? Posteriormente se trabaja también con el niño el control y la relajación de en este caso, de las emociones. ¿Cómo se realiza? A través de una técnica de relajación progresiva con los niños. A los niños se les enseña a relajarse y a comprender sus emociones. Ojo, no es controlar en sí, sino es canalizar las emociones y que nos permita que el niño pueda tener un periodo de relajación, ¿verdad?, que disminuya, en este caso, su sistema parasimpático. Muy bien. El doctor Flores Morales tiene una pregunta, licenciado. Vamos a ver qué le ibas a preguntar, Mauricio. Pues más que pregunta, entre pregunta y comentario, ¿verdad? ¿Cómo sería la intervención con los padres ante una enfermedad crónica y el manejo de medicamentos de forma crónica? Creo que eso es muy importante, ayudar a los padres para que también ayuden a su hijo a cumplir estos tratamientos a largo plazo, ¿verdad? Manejar también la ansiedad de los padres. Correcto. Cuando la farmacología el tratamiento farmacológico va a la par con el niño y los padres, hay que trabajar mucho cómo los padres procesan esto del medicamento, porque muchas veces la ansiedad de los padres es la que genera también que se desencadene o se desarrolle más las crisis asmáticas en los niños. Es de trabajar también con ellos el periodo de emociones, técnicas de relajación y autocontrol emocional con los padres para que ellos puedan trabajar adecuadamente la crisis, en este caso con los niños. Ahora bien, si es una enfermedad crónica, se trabaja muy bien la comprensión del trastorno o la enfermedad crónica que tiene, en este caso, el hijo de los padres, para que ellos, al comprender cómo funciona la farmacología, los comportamientos que ellos tienen, pueda haber una correlación y un tratamiento idóneo para poder trabajar también posteriormente con el niño. Excelente. Mario, una recomendación final para los padres que tienen niños con asma. Ok, entre la recomendación final que yo podría dar es que hay que enseñarles mucho técnicas de relajación, ¿verdad? También hay yoga infantil que está funcionando mucho y un ejercicio también que obviamente no pueden realizar muchas actividades físicas. Hay que trabajar mucho, y hago hincapié en esto, con los padres, porque muchas veces los padres se vuelven codependientes o, digamos, sobreprotectores con los niños y no dejan que se realicen o se desenvuelvan idóneamente. Hay que desarrollarles, que los jóvenes y los niños puedan desarrollar sus actividades cotidianas y que sus emociones vayan desarrollándose. Y ojo, hay que desarrollar la inteligencia emocional a través de ejercicios de yoga y relajación progresiva. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos y por habernos ayudado con nuestras preguntas. Ha sido un placer, así que nos vemos a la próxima. Gracias, para servirle. Hasta la próxima. El humo del cigarrillo es el más tóxico. Y completamente, si en la familia hay alguien que fume, el que sufre más es el que lo absorbe, no el que lo está fumando. Entonces pienso yo que ese es un factor. Además también los niños se tienen que proteger si aparecen de los bronquios, en el sistema del frío, como ya ve, tenemos el país que está en caliente, frío, hay días que amanece frío y caliente. Podría ser el clima, el alimento que consuma, la calgura que pueda consumir, todo eso daña lo que es los bronquios. No tengo conocimiento mucho de esa enfermedad, pero yo imagino que el humo a cigarro. Esto es viento que viene con hielo o el calor, ¿verdad? En vez hay calor y hay frío, así, ¿verdad? Todo eso, los cambios de clima están afectando bastante ahora a muchas personas.
interesante las respuestas de nuestra gente en el sondeo y muy agradecidos nosotros porque siempre nos hacen el favor de contestar. Ahora quisiera hacer una pregunta aquí a nuestros especialistas. ¿Puede realmente el tomar algo muy frío o algo muy caliente desencadenar una crisis? ¿O el clima muy frío y el clima muy caliente en este caso, como decían los señores? Pues yo creo que iría más directamente con el medio ambiente, ¿verdad? El medio ambiente, cambios de humedad, cambios de temperatura pueden generar una crisis en los pacientes asmáticos, sobre todo si no están controlados. Yo creo que ese es un punto clave también en el paciente asmático. ¿Está controlado o no está controlado? Si está siguiendo las indicaciones de su médico, es mucho más probable que estos cambios no vayan a afectarle tanto como en el niño que sí no lleva un control, no lleva un seguimiento adecuado. Muy bien, por lo tanto, sí, las temperaturas extremas podrían, en todo caso, si el niño no está controlado, ¿sí? De hecho, se sabe que hay en Olimpiadas, hay campeones olímpicos asmáticos que desarrollan sus actividades normalmente, aún en extremo frío. Muy bien, y esa era la otra pregunta. Ya sabemos que los niños, ya lo dijo el doctor Morales, los niños pueden hacer ejercicio, pueden tener actividad física intensa, y ya le dijo, bueno, hay campeones olímpicos, ¿cierto, doctor? Sí, hablando del clima, recordemos que no hay mal clima, sino que mal abrigo. Entonces, es decir, que si lo exponemos a mucho calor y lo sobreabrigamos, le va a afectar. O lo llevamos a un clima frío, fresco, con poca ropa, también le va a afectar. Es decir, el frío nos ayuda en que hay menos humedad relativa ambiente. Al haber menos humedad, hay menos proliferación intradomiciliar de ácaros, hongos y mohos, que el doctor Flores pues maneja bien esa parte. Cuando está en esta temperatura, en esos tiempos de mucha humedad, hay mucho calor y el calor es húmedo, entonces hay más proliferación de ácaros, hongos y mohos en las casas, y ahí sí vemos más que estos se vuelven irritantes en unos pacientes y en otros pacientes pueden ser alergenos, que nos van a provocar síntomas respiratorios. Y ahí nosotros tenemos que sí evitar cambios bruscos, porque sí hay cambios bruscos que a veces, pero por eso es importante la historia clínica. Hay que preguntarle siempre a los padres, ¿ha observado usted que con los cambios de temperatura el niño presenta algún síntoma de tos, cansancio o cualquier otro síntoma respiratorio? Y ahí los padres nos van dando a nosotros la pauta qué evitar y qué no evitar. El ejercicio en un paciente, como ya lo dijo el doctor Flores, bien controlado, lo puede hacer. Y hay deportistas, ¿verdad?, que conocemos. David Beckham, por ejemplo, futbolista reconocido, es asmático. Dennis Rodman, un ex basquetbolista de la NBA, asmático. Y así podríamos mencionar muchos deportistas de alto nivel que son asmáticos y que están controlados. Volviendo al tema de los cambios bruscos de temperatura, hay que evitarlo sobre todo cuando nosotros estamos en ambientes demasiado fríos por aires acondicionados en extremo frío y que hay cambios bruscos, puede ahí, si no bien desencadenar una crisis, dar algunos síntomas asmáticos, resfriar a un paciente que podría predisponer a presentar una crisis en un paciente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de evitar cambios bruscos de temperatura, abrigarlo adecuadamente, una buena hidratación y en el ambiente intradomiciliar evitar la menos posibilidad de acumular polvo en superficie, ¿verdad? Ahí están los ventiladores, los mosquiteros que usamos por los zancudos, las alfombras que en nuestro país, pues yo no las recomiendo. El doctor Flores, me imagino que también les dice, yo les digo, bótelas si tienen alfombras, porque no es un país en que necesitemos, más bien que es un país en el que yo no recomiendo el uso de alfombras con pacientes con síntomas respiratorios, pues, ya no digamos asmáticos, porque se vuelven en cúmulo de polvo y ahí pueden haber ácaros, hongos y mohos, y eso, los niños cuando hay una alfombra en una habitación, en un ambiente, tienden a acostarse y empiezan a respirar, y así podríamos hablar en sin fin de causas, pero abrigo adecuado, hidratación adecuada y evitar cambios bruscos de temperatura. Excelente. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regresar hablamos en sí del tratamiento y manejo de las emergencias. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV.
Continuamos con nuestro programa. Recuerde, estamos en alerta por el incremento de casos de fiebre tifoidea. Usted puede ver todas las recomendaciones en nuestros promos que están pasando a lo largo del día en el canal, así como también nuestras recomendaciones en redes sociales. Ante cualquier sospecha de fiebre tifoidea, por favor, consulte, no se automedique y recuerde lavarse bien las manos y lavar bien las verduras y todos los alimentos que vamos a consumir. Bueno, doctora Gámez, ¿qué vamos a hacer en el caso? ¿Qué recomendaciones en casa cuando hay un niño asmático o un niño que a lo mejor todavía no tiene el diagnóstico, pero está en veremos y comienza con una crisis? ¿Qué es lo que no deben hacer los padres y qué es lo que deben hacer? Bueno, realmente quizás aquí, quizás antes de meterme en los medicamentos, porque si realmente comenzamos ya a manejar un niño con medicamentos porque tenemos la sospecha, ¿verdad? Pero dentro de las recomendaciones que son no farmacológicas, por ejemplo, algo de lo que no se ha hablado son los animales, ¿verdad? Las mascotas. Entonces, ¿a quién no nos gusta un perro? ¿A quién no nos gusta un gato? Y a veces ahí está el factor desencadenante. Y se ha visto de que aquel animalito, sea perro, sea gato, que ha convivido con el niño y se va de la casa, lo regalan porque tal vez es un niño que frecuentemente está entrando en crisis, se ha visto que tarda aproximadamente 24 semanas para que esa caspita que botaba la mascota desaparezca de la casa. O sea, muchos pueden decir, regalé el perro, regalé el gato, pero, ¿verdad? O sea, siempre cae en crisis. Entonces, aquí está todavía el hecho de decir que tarda en desaparecer eso. Entre las otras recomendaciones ambientales que ya los mencionaron los doctores. Pero ya cuando se sospecha que un niño puede ser un asmático o sospecha que puede presentar esta enfermedad, aquí vamos a hablar de dos tipos de grupos de medicamentos. Están los medicamentos que le alivian, o sea, la crisis, y los medicamentos controladores a largo plazo. Aquí son dos grupos diferentes. Se había ya mencionado el salbutamol. Ese es un medicamento de rescate que va a permitir que el niño no siga la crisis. Estamos hablando de un medicamento que a los 5 minutos de haber sido aplicado en forma de inhalador, le va a estar haciendo efecto. Entonces, ese es el que lo va a rescatar. Ahora, están los glucocorticoides, que son los esteroides inhalados, y aquí podemos entrar en un momento de susto para el papá, porque el papá se le dice, va a usar esteroides, o sea, les da miedo, ¿verdad? Este tipo de medicamentos, pero los inhaladores se ha visto que son esteroides que están diseñados para usarlos largos periodos y que a dosis recomendadas pues son bastante seguros, ¿verdad? Entonces, estos pues son los que nos van a ayudar a mantener el control y que el niño tenga una actividad normal y que no se sienta diferente al grupo de sus otros amigos y de sus compañeros. Pero estos se van a ocupar en ciertos casos. Ahí tal vez el doctor nos podría ampliar un poquito en qué casos ya es que van a utilizarse los glucocorticoides inhalados. Y algo que se mencionó también es el uso de los espaciadores de volumen. Eso es sumamente importante. Un niño que no utilice un espaciador de volumen está prácticamente desperdiciando el medicamento porque no le va a hacer efecto. A ver, doctor Morales, ya le vi que ya tiene ahí el espaciador de volumen. Hablemos sobre el tratamiento, el mantenimiento, el tratamiento ya crónico del niño asmático. El tratamiento crónico, bueno, cuando ya está la sospecha alta, como decía, la edad es una limitante para hacer diagnóstico, porque en los mayores de 6 nos podemos auxiliar con la espirometría, que es una prueba de función pulmonar que nos puede ser de utilidad. En otros países, pues, tienen otras herramientas como el exhalación de óxido nítrico, una baby pletismografía y otros, pero en El Salvador no tenemos eso. En los menores de 6 años tenemos que basarnos puramente en historia clínica. Como bien dijo la doctora Gámez, pues si ya hay cuadros recurrentes, varios, iniciamos el tratamiento no solo aliviador con el salbutamol, sino que con el corticoide. Y lo menos que tenemos que usarlo son 3 meses, que son los que dictan las normas de tratamiento estándar internacional. Y es usando el espaciador de volumen. Podemos encontrar que en alguna literatura en menores de 4 sin mascarilla, pero mi práctica clínica, yo he visto que prefiero hacer el corte a los 6 años y eso pues
Ya a menores de 6 con mascarilla, usando el inhalador de dosis medida presurizada, que puede ser el salbutamol para el aliviador o el esteroide inhalado. Bien. Entonces, dijo la doctora. Ese espaciador es tanto para los esteroides inhalados como para el salbutamol en spray. Se puede usar el mismo, ¿verdad? Con su adecuada limpieza, se le indica al padre y a la madre cómo lavarlos, cómo utilizarlos y todas las recomendaciones que damos al caso. Este se puede usar para ambos y tiene una vida media en tiempo de semanas o meses. Lo importante es que el tratamiento básico es con este tipo de inhaladores, que se llaman inhaladores de dosis medida presurizada. Hay que quitarnos ya de la cabeza que el asma se trata con jarabes, con antibióticos, con expectorantes, con antitusivos. No. El paciente asmático que no es alérgico, esteroide inhalado, mínimo 3 meses y lo controlamos. Si nosotros sospechamos que pueda tener un fondo alérgico también, una causa alérgica, pues entonces se refiere al alergólogo que le haga sus pruebas de alergia y aplicársele su inmunoterapia subcutánea específica o ahora también sublingual, que el doctor Flores puede ampliarles en ese tema. Pero Excelente. Lo importante es tratar de usar siempre inhalado. Evitemos en lo posible intramuscular u oral el uso de esteroides lo más posible. Muy bien, y lo importante es siempre con espaciador de volumen, porque de lo contrario todo el medicamento queda en cualquier parte menos en los pulmones del niño, ya lo explicaba el doctor. Bueno, veamos la siguiente cápsula. Tenemos a la doctora Leonor de Acosta. Ella es la directora nacional de medicamentos y nos habla sobre la regulación de aquellos medicamentos que propician el asma. Ya volvemos. Buenas tardes amigos de Salud TV, soy la doctora Leonor de Acosta y en esta ocasión hablaremos sobre las reacciones adversas de los medicamentos y todo lo que la Dirección Nacional de Medicamentos hace para proteger su salud. Desde el 2012, nuestro país con la Ley de Medicamentos inició el programa de farmacovigilancia. ¿Qué es la farmacovigilancia? La farmacovigilancia nos sirve para poder reportar y vigilar los medicamentos cuando ya se están comercializando. Nosotros obtenemos información de los medicamentos cuando nos reportan los efectos adversos que le ha sucedido a algún paciente o a alguien en la población. Si usted nos reporta los efectos adversos, nosotros podemos tomar medidas regulatorias que van en beneficio de la población. Los efectos adversos son distintos en cada paciente, de ahí la importancia. Cada paciente reacciona distinto a lo que le puedan recomendar. Puede ser que a un paciente le ha hecho bien, pero a otro le causó una alergia o le causó un efecto indeseado. Es así como también muchos de estos medicamentos en los niños que padecen de asma, por lo general padecen de alergias o el mismo medicamento está contraindicado para ellos. Hay ciertos medicamentos que no pueden consumir los pacientes que tienen alergias o asma también y el médico les dirá cuáles son. No todos los medicamentos actúan igual en todos los pacientes, por eso hay que reportar. Desde la Dirección Nacional de Medicamentos, para Salud TV, soy la doctora Leonor de Acosta. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aprendiendo la última hora acerca del asma infantil y el doctor mencionó algo importantísimo. Dijo, no todo niño alérgico va a ser asmático ni todo asmático es alérgico. Pero ¿qué pasa cuando sí hay un vínculo entre estas dos patologías y necesitamos entonces qué pruebas para alergias, doctor? Sí, eso sí es muy importante lo que ha dicho el doctor, es cierto, no todo asmático es alérgico, aunque en la niñez la mayoría, como lo habían mencionado, tiende a tener un origen atópico. Lo importante es detectar qué es lo que le causa la alergia a este niño. Básicamente eso es lo que hacemos como trabajo en equipo cuando nos refieren a nosotros los alergólogos, en este caso los alergólogos pediatras, pues hacer las pruebas de alergia y quitarles también un poco de miedo a los padres de que son agujas y que el niño va a sufrir mucho, pues ya han cambiado un poco las formas en hacer las pruebas cutáneas, ya no es como antes tampoco. Y básicamente en cuestión de 15 minutos, 20 minutos de hacer pruebas cutáneas podemos detectar
qué es lo que le está provocando ese problema a su hijo, ¿verdad? Qué es lo que le está provocando la crisis de asma. En nuestro medio, como es un medio ambiente húmedo y caliente, el mayor problema que tenemos aquí son ácaros, ¿verdad? Entonces, de esa manera podemos detectar, ¿verdad? Uno de los triggers, porque ya o de los disparadores del asma de este paciente, y podemos empezar a tratarlo, como lo había mencionado el doctor, previamente con la terapia, ya sea subcutánea, sublingual, las clásicas llamadas vacunas de alergias, que también han cambiado la forma en cómo se procede al utilizarlas, para cambiar la evolución natural de la enfermedad alérgica, y que en un momento pues el paciente puede desarrollar sus actividades y puede tener una vida casi que normal. Muy bien. Por lo tanto, esto me llama la atención ahora que nos comentas que las pruebas de alergia han cambiado y también las vacunas han cambiado. También ya no son siempre inyectadas, también hay tomadas. Sí, hay también sublinguales, ¿verdad? Solo que ahí se necesita mucha colaboración del paciente y mucha colaboración de los padres, porque básicamente son ellos los encargados de básicamente hacer el tratamiento en casa, a diferencia de lo tradicionalmente y que todavía se ocupa, el tratamiento de vía subcutánea, el inyectado, que básicamente ahí pues lo hacemos los alergólogos en nuestras clínicas. Muy bien. Doctor Romero, la disposición adecuada luego de los sprays, tanto de salbutamol, esteroides, ¿cuánto tiempo tiene de vida útil? Porque muchas veces los ocupan solo cuando tienen síntomas y a lo mejor después se curaron y lo dejaron guardado. De igual forma el espaciador de volumen, ¿qué hay que hacer con estas cosas? Bueno, el tiempo que lo estamos usando se recomienda por lo menos lavarlo una vez a la semana el espaciador de volumen. Okay. El inhalador de dosis media presurizada, colocarle su tapón, ¿verdad? Ver la caducidad también del medicamento, y usualmente el paciente asmático, pues el frasco de esteroide inhalado se lo terminan. Okay. Y el del salbutamol, mientras no se logre el control del asma, lo están usando frecuentemente. En ese caso, en ese tiempo, no hay mucho riesgo de que se quede olvidado o quede por ahí, se está usando. Cuando ya se logra controlar el paciente, ahí sí, yo recomiendo que por lo menos cada 3 o 6 meses, dependiendo del uso que se le dé el espaciador de volumen, se cambie por otro. Los inhaladores, si han estado bien guardados en un lugar con poca luz, digamos, y no mucha humedad, pues que lo utilicen, lo pueden seguir utilizando, pero ver la caducidad siempre que no esté ya vencido el producto. Como le decía, son productos que se usan, el paciente los usa y ya después ellos se les olvida ese tipo de medicamento cuando ya tenemos el control del asma. El paciente que le controlamos el asma lleva una vida prácticamente normal. Yo les digo a los padres, su hijo es asmático, pero no lo vamos a tener encerrado. El objetivo del tratamiento es que se le olvide que es asmático, desde el punto de vista vida rutinaria, pero que no se le olvide la aplicación de los medicamentos el tiempo que uno. Y esa es la importancia de que si vamos a usar un esteroide inhalado sea todos los días por 3 meses. Y algo que no mencioné cuando mostré el espaciador de volumen con inhalador de dosis media presurizada es que para evitar efectos secundarios inmediatos, que puede ser tos, ronquera, un poco de malestar en la orofaringe, en la garganta, inmediatamente después de la aplicación de los inhaladores de dosis media presurizada, comúnmente llamados spray, que beban un poco de agua y que se limpien el rostro con un pañuelito humedecido con agua del chorro. No recomiendo esos pañuelos que venden con químicos porque a veces algunos niños pues, pueden presentar alguna, digamos, reacción, que no es severa, y es más económico también. Así que ver la caducidad y alguna recomendación también, porque a veces cuando llegan y les digo, ¿qué medicamentos has usado? A veces dicen un rojito, un café, un verde. Anotemos siempre los padres con hijos con enfermedades crónicas como es el asma, un cuadernito, anotar el nombre del medicamento, la dosis y el tiempo de usar. Muy bien. Susi, ¿alguna recomendación final? Bueno, que se enteren los papás bien de la enfermedad de sus hijos, que es el asma, que identifiquen aquellos síntomas que les indiquen que el niño está entrando en crisis, que se informen bien con su pediatra o con su neumólogo o alergista, quien lo tenga, qué va a hacer en esa situación para darle la medicación necesaria de la forma correcta para que el niño haga su vida completamente normal y esté controlado. Como dijo el doctor Romero, que se le olvide que es asmático y puede hacer su vida ordinaria, pero que no se le olvide tomarse los medicamentos. Bueno, ha sido un placer realmente tenerlos por acá, Mauricio. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, un placer. Susi,
Tan linda, gracias por venir. Gracias a ustedes por habernos acompañado. El día de mañana estaremos hablando del exceso de azúcar en la dieta y todas sus consecuencias. Pero por hoy les deseo una feliz tarde de martes y que Dios los bendiga. Para prevenir el asma infantil te damos las siguientes recomendaciones. Evita el humo del cigarrillo dentro de tu casa y en los lugares públicos. Tu hijo se vuelve fumador pasivo, dañando su sistema respiratorio, haciéndolo más propenso a padecer asma. Elimina los factores que pueden provocarle una crisis como la suciedad, ácaros, polvo, polen y el estrés. Diversos estudios sostienen que este último agrava los síntomas. Practiquen deportes. Al contrario de lo que pueda creerse, la actividad física regular y moderada ayuda al sistema inmunológico a reducir la inflamación alérgica del niño. Recuerda que ante los primeros síntomas de asma en tu hijo debes acudir con un especialista.